Esporangio. Revisión de la obra. Por Pierre Marcel Gina. De las grandes edades. Algo de autobiográfico adivinará el helecho en cuanto lea por vez primera mis palabras. Se necesitó un cúmulo de místicas y ciencias positivistas para dar con la sintáfora. Ya no he de explicarle. Ni usaré más avatares ni comeré más metafísica. Yo no quiero irme sin el perfume de las ramas de una noche ventosa o liscar, flotando así en el éter y la aventura del río, o de lo que cené anoche. Y si ocupo una acción y así me describo, ¿será acaso para empatizar contigo? Para sentir que es el cuerpo y no el ego lo que nada en realidad. Ya no necesito más mis piernas, puedo caminar con el ratón, dentro de una jaula, antídotos de aburrimiento y pedazos. Se dijo que Labios de León era aquel ecuánime poeta que un día estuvo, entre vosotros bardos, entre el lunes de cada día que se hace melancolía por la tarde y la sabana de diciembre. O de Cirasa. O ya no hay más que un canal. No necesito leer en semiótica lo que ya sé. No desde una rosa que se hace combustión y luego se vuelve a evocar, se provoca y ahora somos dos. Madistas y hendersonianos que ocupan un plato, un futuro, un mundo de mundos, un vacío incierto. El propósito de los libros de Labios de León era el de llevar la tercera persona al ridículo de la cuarta, la quinta, o la sexta pared. De la nomenclatura de tu rostro, de la historia de un fatalista o del que parece sentir la brisa en medio del desierto, porque hay más prisa y la aventura se deshace en mis utensilios, en la corriente de mis neumas y la forma de allá afuera. Porque dejo mi obra incompleta, pero sé que si estuviera completa, si ya no hubiera metacognición, si un día ya nadie deja de evocarla y se convierte en el monstruo cultural que describió Zuckerhache, entonces ya no habría más labios. E intento estar preparado para si un día alguien me transcribe, pues sé que el momento en que me borren es algo ya predeterminado y no puedo borrar esa parte de mi devenir trascendental. No puedo y sé que si pudiera no estaría ya aquí, sería quizás un Shoan o un Manasaputra. Porque quiero terminar de explicar quién soy si acaso soy, uno dentro de otro. Comenzaré desde aquella vez que un discípulo vendría a mí y me preguntaría, oh, Venustriano Sam, si sos un reformador del verbo, un psicoutopista, un eternauta. Dinos pues, ¿por qué es una u otra cosa? ¿Por qué en tu obra pareciera el lector discapacitado perderse en un bosque de perversos árboles con propia voluntad, de necrófagos y zoófilos cuchillos que quiebran la razón, si de conceptos que nunca formulaste se atribuyen a vos, uno entre más, uno entre nosotros pero no dentro de nosotros? Pregunta difícil. No sé por dónde comenzar, desde qué lenguaje o ritmo poético, y mientras lo pienso soy poesía también. Si yo, que formulé teoremas incomprensibles a la luz de un Augenblick y nadie me refutó, porque estaba loco, porque carecía de hijos, porque no hacía falta, por un instante en la creación, ser refutado. Y no era porque fuera yo otro profeta, ¿de quién, de vos, gran autoría? Sino es, que mi pleroma mordía la sonaja y la azucena nunca se sintió tan cínica. Uno entre más, dijiste bien. Que en el nuevo orden será el acento sudamericano la lengua franca, y no el inglés como pretenden aquí en mi mundo. Si un nuevo orden soy, o un reformador como vos decís, ¿acaso no puedo ser yo, una parte entre más, la canícula de la voz de león que desde mi bicoca dicta las palabras? Me sentí tan cansado cuando lo dije. Cada día comprendo más por qué, no desde el concurso, yo transformaré a los críticos. Prefiero ser parte de lo que se conspira en lo oculto, ¿de quién? ¿De vos, gran sádico? ¿O de los más y los menos, que puedan fusionarse entre sí en matemática transgénica? Ay. Por eso, aquí, vos posees mi locura, reinterprétala. El discípulo se difuminó en cuanto halló su respuesta. ¿Y la? ¿Acaso emanación de la gran mentira? De Filipa María Isis Inés. De decir un nombre que represente toda la infinita matrioshka que convive en mis rasgos descriptivos. Cuando de una historia hice principio, hubo en algún otro lado un final. Pero así funciona la ficción. De la sintáfora y sus precursores y poscursores. De lo negro y lo blanco. ¿Por qué yo? Se preguntó el artista mediocre. Mi ortografía se transmuta enfrente de mis ojos y el tiempo se distingue por inquisidor.
del sonido aventado a la tarima, a la promiscua matriz, al orbe del Glossarium Cognosis. No quise cederlo, por un momento me sentí inmortal, que mi cuerpo no podía perecer porque aún no terminaba mis escritos sobre el macroverso y su etos fluvial. Pero luego Marta Mónica Laporte Olisea. En fin, ya verán. De los datos biográficos. Pierre Marcel Gina, 1999-2069, había intentado refutar desde el azar la idea de que un lugar como la cueva de Ixión podía existir. Aquel lugar donde, según la escuela ergodita, se deshacía y rehacía el universo. Donde todos los autores y egos morían para hacerse otros. Uno entre más. Escribió para diritambos y letras y sintáfora. Se graduó en estudios herméticos en la Universidad Duchamps y su primer libro, que fue un catálogo de diversas instancias y estancias, llamado Recurso del fenómeno de Asdrúbal 66, 69, 99 y otras joyas modernistas, se hizo llamativo para las masas 5 años después de que se publicara por primera vez en Odessa, 2044. Enviudó de su alegre esposa, Remanzo Saguya, y nunca se volvió a casar, hasta donde sabemos de sus fidelidades trimejistas. Un día, cuando dio una conferencia sobre el enigmático y controversial libro de Mónica Maimónides, e Ivonne y traducciones metafísicas, en las Arcas de Sant, congreso edificado de manera póstuma luego de que, súbitamente en el 2057, aquella gran erudita y joven poeta se diera al suicidio, Pierre Marcel Gina entendió aquel momentos, como un día ya entrada la noche Charles entendió igual, cuál era el estudio al que le dedicaría el resto de su vida. Como el lector astuto sabrá, en el libro susodicho, la poetisa abre la puerta a la relectura de la doctora Livia Gonfás y su formulación de la gran hombradía y del autor de los metalibros, o de escritos que nadie puede escribir por ser solo entelequias. Como el libro que en sus páginas se puede leer el conteo completo de Pi, o de aquel otro que contendría todas las palabras de todos los idiomas hablados por el ser en la falaz totalidad del tiempo. Tanto las piezas líricas de la doctora Gonfás en lo inalcanzable, publicadas a partir del 2046, año de su muerte, como la sublime poesía de Mónica Maimónides, nos han mostrado un preámbulo a preguntarse de nuevo por quién está detrás del que está, del autor de todos los autores, de la hipótesis de Labios de León. Ciertamente, críticos como Díaz Fos sostienen que estimar así la totalidad y quizás también la simultaneidad de la totalidad es un sofisma, puesto que de muchos mundos devienen los autores que hoy nos dan el significado de un estudio plexo infinito que se arrastra así detrás de las veces que decimos el nombre, los egos y las palabras. Dígase Shakespeare y de pronto se piensa en el siglo XVI, en Amleto en el caballito de palo que así murió, así se olvidaron de. Huerta Camus dijo que, para Gonfás, cualquier libro era solo un fragmento más de la gran nombradía. Asimismo un libro que se autoproclamara verbigracia, la breve historia del arte, era no más un blasfematorio compendio de solamente una vía, que así, querría abarcar ingenua a todas las demás. No había gracia en ser así de presuntuosos. Labios de León no puede ser el autor de todos los libros, ni el ego absoluto de todos los egos. La doctora Livia Gonfás lo eligió al azar, para rellenar un espacio narratológico. Casi con total irresponsabilidad, dijo que de Labios de León no se supo más que su seudónimo y de sus rasgos descriptivos ella jamás, quizás temerosa, ahondó más. Y es por esta polémica, por esta falta de información, que Pierre Marcel Gina dedicó su pluma a la síntesis de la real biografía de este ignoto autor. Encontró con ayuda de una página que revive viejas memorias del Internet multiversal, Wayback Machine, algunos sitios que pudieran adentrarle de cerca a la génesis del autor. Si tecleaba en el buscador Labios de León y se centraba en publicaciones de fechas anteriores a los textos referidos aquí, de Gonfás o Maimónides, la búsqueda se nublaba. Sí, aquella revista dadaísta llamada Canongías le dedicó 2 notas. Una en la que describía su enigmática pintura un punto dentro de un fondo blanco y vacío, que hoy en día, como sabemos ya, se encuentra en el Museo Vorágine de Charcotio.
En la otra nota, se le mencionó en un grupo de artistas tremendamente poco conocidos que hicieron su incursión en los escenarios a principios del siglo y que, de acuerdo a la revista, habían sido precursores decadentes del supramodernismo cultural. Pierre Marcel Gina se dio cuenta que había un velo necesario en la figura del autor que investigaba. El primer nombre real que obtuvo en las siguientes pesquisas fue el de reflexocanetoscopio. Luego, otras raras e ignotas iniciales, JC, que después descubrió que eran azarosas, o bien, figuras de distracción, y sobre todo, aquella elegía compuesta por Martín Boom hacia Labios de León titulada El autor que se hizo una metáfora. De los libros escritos por LDL, hoy, se rescatan ciertos compendios que algunas universidades de la Tlaxcala de Yoga ponen en duda que hayan salido verdaderamente de su pluma. Otros le atribuyeron también, a su autoría, los manuscritos que en un librero encontró Voynich y también las cartas a los hebreos. A Pierre Marcel Gina todas estas le parecieron reducciones al absurdo, que aquellas casas editoriales polémicas querían ridiculizar el mito. Pero después de tantas horas, encontró Pierre Marcel Gina en una página de poca manufactura, de un sitio WordPress ya caduco, la información que tanto buscaba. Cortesía de un hacker que había hecho doxing de las cuentas del supuesto autor. Como dije, reflexocanetoscopio fue uno de sus últimos avatares, el que seguía era su nombre verdadero y aparentemente no fue el joven profesor venustiano haciendo de Troy en el anonimato de la pesadilla y la alusión al quiasmo, como venían teorizando algunas otras editoriales en Fortin Mukroinjik. Hijo de dos grandes empresarios, pintor de profesión y dramaturgo de distracción, Gonzalo Solaris fue su nombre real dentro de su mundo inmediato. Se podían leer en el inbox de sus cuentas algunas conversaciones de índole estética que tuvo con ciertos amigos. Era muy frecuente que los demás le dejaran en visto, como suponiendo una inmensidad en su persona, ya sea inextricable o simplemente incómoda. De varios saludos que quedaron a la deriva, algunas breves frases que sorbían el ignis fatuus de su estadía en el mundo, de su existencia, una entre más. A Pierre Marcel Gina le pareció triste. Pero no todo podía ser así hecatombe. Alex Morgana fue una de sus mejores amigas, según las publicaciones del 2016 y unas fotos, sí lector, donde el grandísimo autor de Incomodatas Situaneonatas posaba reacio y sin máscara, sin seudónimo, desnudo y despersonalizado, que se tomaron juntos en medio de alguna muchedumbre de un carnaval. A un aparente familiar, primo, le confesó que le desagradaba en las pláticas por internet o hablar por teléfono. No se sentía cómodo tampoco si quien le escuchaba no le argumentaba disparos y servían chilaquiles. Tampoco le gustaba aquella versión en cumbia que grabó Natalia Lafourcade de Nunca es suficiente. Alguno de sus vecinos la repetía incesantemente. Tuvo un par de mascotas y nunca se realizó reunión o convivencia alguna de más de 3 personas, o podría decir también, fiesta, en el apartamento de este durante el tiempo que vivió solo, cuando se emancipó, falazmente, en su cumpleaños 19. Algunos otros datos oscuros, como tiene cualquier otro ser, leyó ahí Pierre Marcel Gina, pero después de un rato se detuvo asqueado. Había entendido por qué este mismo autor, en su mágico seudónimo, dijo que el cuerpo que escribe es irrelevante. Él, asimismo, se veía como un instrumento con caducidad y propenso a las fallas. Tal vez previó aquel momento en que Pierre Marcel Gina, en ascuas de azul biógrafo, leería el reporte de su existencia y sentiría también que era así, completamente irrelevante. Que era información que no pesaba nada si uno quería juzgar su obra. Desnudo lo vio y desnudo se sintió, pero de esa desnudez que el cuerpo causa vergüenza y no de la otra desnudez, de la cornucopia del ego artístico que se convierte en un fragmento del todo, de una representación y de un teatro. Gonzalo Solaris no fue Labios de León. Fue más bien un espejo o un utensilio. Aquel magro pintor del anonimato que ya en su pueril juventud advirtióse como un ser sin carisma, incapaz de volar como otros pajaritos. Porque era fácil argumentarle sobre la meritocracia, de que sus acciones valían más si seguía intentándolo y que algún día él podría sobrepasar a Picasso, tal vez.
Más de una vecina risueña se lo dijo, y también que el suicidio era para cobardes. Pero Gonzalo, en su oráculo de LDL, pensaría más bien que Picasso era solo el adorno más bonito del árbol de Navidad, que los ciclos sociales son como rocas que conforman un rompeolas, y que su obra era el mar que las golpeaba, sin inmutarlas, o que quizás, no podía ser dado a todos la gracia del carisma. Que había seres desdichados que serían incapaces de sentirse constantemente deseados, que no todos los autores podían dársela del importante y que un enlace en vivo valía mucho más para algunos que otros. Probables pensamientos que lo llevaron a escribir su primera novela autobiográfica Artista mediocre y El cuentario de los demonólogos. Pero sobre sus obras, que debe ser lo que más importe en esta redacción, ya hablaremos más tarde. Un último dato que vale la pena mencionar. De ciertas opiniones que este autor, inconsciente, desplegó en polémicas sociales. Eran épocas de elecciones presidenciales, extintas convenciones hoy en día, pero que el lector astuto conocerá por su valor histórico, y Gonzalo, desde su perfil, interrogaba a aquellos desmeritadores per se. Nunca a todos, más bien los elegía de acuerdo a la esencia de su opinión, un poco a su gramática y sobre todo de acuerdo a su grado convicción. Claro, suena una otra cifra inalcanzable, pero ahí tienen a Julián Marías con su coeficiente de veracidad. No era tal obrar motivo de contrastarles, o de debatirles desde la defensa de un punto barra partido. Más de una vez, cuando se dio el milagro de la sana interacción de voces elocuentes, agradecía el diálogo y admitía que su intención había sido probar su convicción. Podría decirse que fue, de acuerdo a estos pasajes, un defensor del voto justificado. A Pierre Marcel Gina le pareció un glimpse de su adoración a la voluntad. Pero por supuesto, el análisis de su obra comienza desde la continua evocación de continuidad, de la necesidad del que lee. Todos los feos viven en mí y se rebelan contra la historia. Camila Moreno, párrafo de las máquinas sin Dios. Pienso en la sustancia del para ti, por ti, de ti. En inglés, to you, for you. En francés, pour toi. En sudamericano, sin vos. En alemán, für dich. En neerlandés, voor no sé cómo se diga en árabe. Pero bueno, hay muchas más maneras de asemejarse, de pronto, en el otro. Disolucionarse. O no inventemos más verbos, ocupemos aquellos los más simples en el aura. No se sentiría como la universalidad de ti. Antes sentía que hablaba mexicano, no español. Una vez intenté provocarme a aprender las lenguas indígenas, pero pensé igual en las celtas y las lenguas sin pronombre y de objetos puros y poéticos. Aún así, pensé en un ajeno inmediato. Fue para dedicarte algo, amor mío. Para maldecirte, perro maldito. Como la nación, la nostalgia de ser, aún más nación. O de la farsa del pueblo. De reacomodar mi estética, o de intentar escribir, erróneo, sin errores ortográficos y decirlo como lo dirías tú, o vos, o you. Se comenzó a pensar también en la fuerza del mercado, en la idea del cientificismo, en la pasta del arte. Una era la verdad y estaba en valores lejanos a la religión. La política era una rayuela abierta. Pero en ese mundo de grandes puertas no cabíamos todos, siempre había un otro que refunfuñaba a ser parte del todo. Muchas guerras hubo entre tú y yo en la historia, ganaste algunas tú y perdiste otras. De la unión. Pero el problema de la continuidad de la historia en épocas de paz no está totalmente dicha. Después de que América explotara contra Rusia o la China o la Argentina. Cuando la inseguridad se tornó tal que ni siquiera podías discernir del caos y de los ojos del bebé. Una corriente subió a la cima, cargó todas las cismas, dijo. Ni lo nuclear ni los patógenos ni hogueras podían callar esa hambre de unión. De que el individuo solo se sintiera distinto del otro y que el valor fuera solo una noción simbólica puesta a segundo o tercer plano. De que se reconociera públicamente la idea de patria como una enfermedad y la raza como una probabilidad. De que el juicio no partiera del no me gusta. De que el desmérito se volviera algo blasfematorio. De que tú y yo fuéramos. Ya sabemos que en el 2032 surgió aquel país cosmopolitano que abolió las diferencias étnicas. Que estableció la disuasiva comunión del valor simbólico con el valor económico.
que hizo de las cárceles un centro de fundición del yo, una especie de reinicio del ego que surte efectos fructíferos en la reinserción social del delincuente. De la irresponsabilidad de su obra el artista mediocre fue firmado por Labios de León en el 2016, en una edición sumamente personal empaquetada de borradores y listones y que el autor, en conspiración, metió dentro de algún estante de incógnito en la biblioteca de la Universidad Veracruzana, USB. El benigno destino me deparó alguna vez a encontrarme con aquel legendario ejemplar. Se resaltan dos errores de edición en cuanto al acomodo de las páginas, puesto que no pudo imprimirlas de lado y lado, pegó manualmente la página 3 en la espalda de la 4, la 21 en la 22, etc., que el mismo autor señaló con pluma. En el capítulo 6, hermoso, algunos apuntes y dibujitos al costado. La hoja final estaba adherida a la pasta improvisada con cinta mastic. Ocupa su nombre y algunas otras situaciones reales, pero claro, mezclado con hechos completamente inventados y situaciones falsas. La sinopsis es simple. La aventura estática del artista que se recluye para culminar su obra. Con Alex Morgana no tenía nada en común, pero por regla de disparidad, era su mejor amiga y también su más cómoda acompañante. De su relación con sus padres ocupa lenguajes vulgares y los vitupera por no comprender esto su ciclo. Dedicó 2 largos capítulos para describir la hazaña de salir de su atelier y comprar un lienzo, pero nunca se explica qué pintó ahí. Las flores y los pinceles le hablan, en varios capítulos, como voces tenues y esquizonautas. La apoteosis de este recurso se ve claramente en el personaje de Garcín. Tobías Gerundio hizo un análisis de este en la revista Peces y Erratas, 2013-2026. Señala como precursor al personaje del cuento de Rubén Darío El pájaro azul. De un artista nostálgico, Garcín, que llevaba la enfermedad de volarse el cerebro, para al fin dejar escapar volando libre su genio. En la novela de LDL, Garcín es recurrente para instruir a Gonzalo en sus ordalías y sus miserias. En una ocasión le presenta un paisaje que parecía hermoso pero que detrás, en su origen, era detritus puro. A Pior de Azucena le pareció gracioso que el drenaje fuera bello para este transpersonal poeta y pintor. Garcín, el fracasado, que cedió a la delicia de la escopeta, como recordarán, Kurt Cobain también lo fue, y aquel que dice aún en muerte nuevas metáforas, de la misma sustancia esencial, de la misma semilla del eterno fracaso y la ineluctable nueva melancolía. Para Oles Yabork, el recurso del triste es la semilla para llegar a la apoteosis de la imbecilidad. O imbecilidad, calambur con invisible. Por eso la justificación de la existencia Alex Morgana, la semilla de la distracción y de la felicidad. Laporte comparó la novela con esa corriente sintáctica que iniciaron autores como Joyce en Ulises, o en Rayuela Julio Cortázar, o Sindbad el varado de Gilberto Owen. Ella dice, donde pareciera que el acto importante es aquel que los protagonistas no hacen. El paso no dado. Mucho ayudaron estas tesis a formular la escuela hendersoniana y el estudio patafísico de la manifestación evocativa. Así, del Gonzalo de la novela, que nunca menciona su apellido, Solaris, el lector siente pena, hastío y hasta desesperación en su constante inacción. Del Gonzalo de la realidad, o sea, Labios de León, los más eruditos disciernen la fuente de una figura inacabable de sabiduría. Su legado es inconmensurable. La novela finaliza cuando nuestro protagonista, el pintor desdichado, es testigo impotente del aborto que se realiza a su mejor amiga. Todavía quedan varios puntos pendientes de esta cíclica novela por mencionar, pero quiero dejarlos para más adelante y así, poder mencionar brevemente su obra restante. Su segunda obra Todo debía ser tal cual quería que fuera el ser es un poemario deformado. Por primera vez hace uso literario de la autorreferencia y la cuarta pared, mencionándose a sí mismo como aquel artista olvidado. Incomodatas Situaneonatas, 2019, es, sin duda, su libro más conocido. No hace falta agregar mucho aquí sobre la genialidad de la escritura compacta y las diversas temáticas que retoca en sus cuentos. Desde una refutación de la pirámide de las necesidades de Maslow, en Karen.
Un análisis metafísico del deseo voraz de Uchiha Madara, determinar el ciclo kármico, varios relatos. Una extraña perspectiva del aborto cuando se es necesario, el Nia Chomsky, ni a él, te quiero a ti. Un ensayo de guión de cine que, después allá en Hollywood, lo amplificaría Guillermo del Toro, Fruta de los ajenos. Y mi cuento favorito, Milagros, donde se narra la historia de una niña filósofa, ¿cuándo no? Que en vez de fiesta de 15 años, pensaba más en la autorrealización y la necesidad del desorden en la vida. Puntos suspensivos. 2020, fue una novela corta, que en lo particular me encanta porque el autor ensaya una narrativa sin sujetos fijos, sin personajes constantes, sin descripciones mayores a un pestañeo. Con justas razones su obra más enigmática pero menos interpretativa y sonada. Hay rumores, con tintes de verdaderos, que presuponen ciertas obras que se perdieron en algún software malintencionado. Se supo que mencionó en varias ocasiones una novela romántica que trataría sobre la aventura de dos enamorados que se fugan y que, en su locuaz travesía, llegan a matar al acosador de la infancia, así también, como envenenar al detective que estaba tras la pista. Cleotilde, se llamaría esa obra, pero no se han encontrado más que flacos bocetos. Toda la obra del anciano de barbas blancas con notas al pie de página que nunca saldrá de su cárcel, el disco duro donde murió sin perfluir. Otra de esas novelas perdidas trataría sobre un periodista de deportes que idealizaría al futbolista perfecto y luego, en extraños ámbitos, al fin lo conocería. No es casualidad que, llevados de la mano por este argumento, que es prácticamente el mismo del épico ensayo fantástico de Luciano Dvořák Casemir Valperarma, el bien amado de los 90.000. 2029, algunos críticos creen fue escrito, o al menos inspirado o dictado, por el mismo Labios de León. O que Luciano Dvořák es otro avatar más, yo ya a estas instancias no sé ni quién es quién. Por último, los últimos 3 libros de LDL fueron, en orden cronológico, los de monólogos, los geómetras y esporangios. Demás metalibros. Díaz Fo intentó reunir los más que pudo, y los publicó en la revista Pendientes de Iceberg, 2069, pero asimismo, se sabía incompleto desde el propio escrito, por eso prometió que habría más volúmenes mencionando los libros evocativos, entelequias, de los más clásicos. Un libro con todas las transformaciones lingüísticas dichas por el anciano de barbas blancas, aun las que Vicenza no alcanzó siquiera a adivinar de su existencia. De toda la teoría manifestacionista, historia y precursores, aún más lejanos que los babilónicos y la hiperbórea, ejemplos y resoluciones de los problemas de definición, uso evidente y análisis del estado dictatorial acéfalo, narrado desde su original autor, Venustiano. Este último detalle es el que lo pone en este rubro, ya que sabemos que tal autor nunca escribió, véase a Borges. Además, ya los editores planean hacer una enciclopedia más amplia sobre este campo en específico, que es a su vez, quizás, todos los campos específicos. Todos los balbuceos de todos los bebés, en prosa. El conteo de los números trascendentales. Un compendio de todas las fábulas inscritas en el Akashic Records o mundo jungiano. Un catálogo de las partituras que no se escribieron en una noche de vino e improvisación jazzística, de las más detalladas. Un libro calculadora que se acciona en pensándolo. De cómo aprender a hablar la lengua universal del pájaro o de la hormiga. Un grimorio lleno de onomatopeyas de diarrea. Un libro que a la vez es una brújula, que a la vez es una escalera, que a la vez es una serpiente, que a su vez es un cajón, y también un ensayo más sobre el tiempo, de las más fantásticas. Un libro espejo que reproduzca al lector la plenitud de su biografía abierta. Un libro que se aprehende sin necesidad de leer. Solo basta el acercamiento al signo y el tercer ojo deja entrar todo el significado encerrado del párrafo. Un libro que transcribe en sensaciones el paranirvana y las experiencias satori. Las profecías completas de Clotho-sama. El conteo de las transmigraciones posibles. Un libro de 5.569 páginas en blanco. Para más asombro cito la obra de Borges y los grimorios de los Cthulhu-mitos, pero es seguro que ni ellos ni Labios de León son los primeros o los últimos en inventar una referencia y así, adentrarse
de algunas notas sueltas. La obra de labios siempre sucede desde un narrador más o menos en primera persona, o alternado, o un analista que de pronto te pregunta de algo, te incluye y te excluye y al final, creo yo, hace su cometido de dejarte esa duda. ¿Quién está escribiéndonos? ¿Quién vive qué cosa? ¿Cuál es la esencia de todas las variaciones de semiones que devienen de su raíz filopoética y una plétora de incertidumbres aún en su preexistencia? Así, Pierre Marcel Gina había cumplido con su cometido de enumerar las variaciones narrativas que hizo Labios de León a lo largo de su primer volumen de obras. A continuación, algunas notas al respecto. Pierre Marcel Gina hace notar el núcleo importantísimo de su libro Intermezzo, genial cuentario fantástico, puesto que en Incomodatas Situaneonatas se integran varios textos que se pudieran mimetizar por ensayos. El lector debe comprender que la lógica semántica que separa al cuento y al ensayo es, que en el primero la inclusión de personajes es necesaria para que la línea narratológica siga moviéndose, o al menos que haya la espera a dicho epifenómeno, algo recurrente que nos haga, a nosotros los lectores, imaginarnos en uno. En cambio, en el ensayo la estática del movimiento es tal que, el personaje llega a morir en algunos ámbitos como en el científico, donde la única certidumbre que tenemos de quien nos comunica es, de algo barra alguien muy intrínseco al conocimiento mismo, voz simplex o figura, es tan irrelevante, porque no existe, si acaso el arquetipo del autor, de la imagen que se pueda conseguir para retratar quién dijo qué cosa, pero siento que estoy dando vueltas en la misma calceta. El punto era que en Incomodatas hay al menos un par de cuentos en los que se desconoce certidumbre alguna de qué tipo de ser llena el Kami. Primer ejemplo, y el más sobresaliente entre la crítica diaria, se citan las revistas filantrosóficas, Letras y Sintáfora, en donde se ha ahondado más en, podría ser, hasta la muerte, donde se habla del predeterminismo de forma casi negativa, pero a juicio de Feitung, por ejemplo, el discurso es muy plexo-manifestacionista, lo cual, se hace incompatible desde el estudio de la estructura predeterminista universal, entelequia de la matemática transgénica que intenta dilucidar el límite de variaciones o bifurcaciones que componen los multiversos, en cuanto a sus átomos físicos, semiones, y las fuerzas contravariables, energías alfa y beta de Charles. Hasta donde sé, aún hoy en 2062, no se ha podido llegar a una totalidad de la interpretación, pero no sabría yo mucho explicar desde mi pequeña cognosis, sobre las supramagnitudes transfinitas. Rescato esta frase del susodicho cuento barra ensayo. Aquel sabio que dijo que el Big Bang se generó cuando el universo cayó en una paradoja, pero que también por esta misma razón puede uno cometer suicidio y no por eso se genera la misma cantidad de energía y materia, ¿o sí? El punto de la nota, dilucido ahora que releo, era mostrar uno de varios casos en los que un discurso que presupone una tipología estética remarcada, puede fácilmente decaer, sol frío, en una deformación que a veces es una abstracción dificilísima, o acaso una reflexión que te pueda llevar a tus pensamientos, a la ciencia, a un espejo, a un amuleto que se hizo texto. Los sigilos son tus esfínsulas. En leer un libro, otro ejemplo fantástico, la retórica se vuelve como un retruécano, o transmutación de lo más profundo a lo más sensible, o sencillo. También puede que el maestro Jorge sea aquel que se apellidaba Valderrama, vivió en Veracruz pero ciertamente fue que también viajó y a su modo, también se meció en la hamaca del hedonismo por vivir, como otro más que representa quizás todos los edúcares. La razón de esta cita se deba al ambiente de clase que, ya desde ahí, se formulaba por los días futuros y brillantes, similar al capítulo 17 de El artista mediocre. Ahora, la mención del burrito y la permutación del final es otra cosa. Del cuento La poeticidad que enseña Dvoak, Feitung nota la apariencia arquetípica que tiene la narradora, cómo llegó siquiera al género. Con Amai, amiga mesera del lejano venustiano, en aquellas lejanas anchas del Café Plombier, retratado en la novela susodicha y el poemario deformado, todo debía ser tal cual quería que fuera el ser. Pero regresando al cuentario intermedio, también tenemos el curioso caso de autorreferencia imaginaria en el cuento Nichos sucedenciales, metáfora 4.
entre lo material y lo inmaterial, desde alguien que solo sabemos, escucha la lluvia afuera de su ventana, quiere explicar cuál es el problema entre lo real y lo ficticio. Dejo que mi guitarra siga escribiendo, dice para terminar el cuento en un párrafo. Otro texto que se entiende intenta ocupar similar técnica narrativa es Volver a confiar, pero entendemos la confusión agrede del texto desde su dedicatoria. De cuando invaluables escritos se perdieron. Lo que nos lleva a pensar que parte de este anonimato en el personaje se debe quizás a un labios de león acéfalo, cual presidente manifestacionista, que se transmutó desde formas indefinidas, o desde un ente con el rostro en blanco que, debido a la constante búsqueda de panacea, se permuta quizá en el arquetipo de la niña filósofa. Scheherazade fue otra bella que representó este camino. Luego, a través del webcómic en sintáfora/wordpress.com, vemos cómo Remedios Fontas repite la última frase de aquel mágico cuento, que el autor escribió, casi que con tristeza y coraje. Se trata de una mujer, una serpiente y una cebolla. Un llamado a la sensualidad lo tenemos en Maya, donde también el autor parece escribir desde Soy Meme, es decir, desde esa figura tan cercana a su naturaleza de cuerpo, de un ego vacío que deseaba menguar en aquel gran ego. El autor, Maya, en otros ámbitos se llamó Lulieta, es la diosa que transfigura sus pensamientos en flores y perfumes. Se nos impone en el texto un acertijo. ¿A qué se dedica Maya? Está de más decir que se la describe como una cortesana, no se confunda con Geisa, que ama la literatura, justamente la misma literatura que a ti te gusta. Que lea los mismos textos que tú y que además se tenga que recurrir a las bellezas arquetípicas más antiguas como las ninfas, las reinas egipcias o las divinidades griegas. Pero aún así, el cuento nos advierte el límite de lo que nuestro saber alcanza para describir el fruto glacial de la mujer en su esplendor y su sensualidad. Por último, en Ahora medio por escribir, vemos el ejemplo más claro del continuo intento de labios de león por conjugar, en una línea narrativa confusa, entre muchas comas y bifurcaciones filopoéticas, y que el río parezca poblado por cúmulos constantes de peces de muy diversos colores. El autor intentaría ir aún más lejos, a niveles supraegodistónicos donde solo existe él y ella y de ahí, múltiples máscaras irresolutas. No es mentira que la gran poeta abstracta, Mónica Maimónides, estudió estos principios cuentísticos y se ve reflejado en su entelequia del libro universal, Marchal 2062. Transcribo una increíble nota que encontré, no diré dónde, sobre la presunta novela romántica que iba a escribir Labios, 2014. Le he dado una impresión del 5º capítulo a alguien que espero me lo regrese a su tiempo. En ese capítulo, narro a 3 voces lo que sucedió, a la manera del capítulo 34 de Rayuela. Aún recuerdo con comicidad cómo me sorprendió leer por primera vez aquello. El plot en mi escrito era simple. Salvador, o Chava, entra en una pesada trifulca, no es coincidencia el prefijo tri, muy estúpida por cierto, pues quería comprar drogas y terminó matando a su vendedor, que era antiguo compañero, que a su vez era su antiguo acosador. Mi objetivo, probablemente es reprimir, o suprimir, en ese cuento el odio de muerte que alguna vez tuve hacia cierta gente estúpida, pero sobre todo, contar la historia de Cleotilde, la novia que con pureza y templanza te dice, aún con la sangre en tus ropas y el peso de ser un asesino: está bien, amor, sigamos adelante. Los siguientes capítulos están perdidos por una razonable razón. La primera escenificación fue onírica y no escrita. Luego, la versión que transcribí sin éxito fue una copiosa tortura de recordar los detalles sensoriales que solo la simultaneidad del heterórfico puede dar. Ahora, lo que escribiré será un factual y seco resumen de las situaciones. Gracias a los conocimientos multidisciplinarios de ella, Cleotilde, que también sabía de fitofarmacología y venenos, con incauta probidad asesinan al detective que los va entrevistando, que en su ingenuidad de aceptarle un trago a todavía sospechosos de un homicidio, le podía causar su eliminación de la trama. De ahí, por miedo justificado, la pareja comienza sus viajes constantes.
En algún otro sitio conocen a una alemana que sufre de maltrato físico. Chava intenta vender sus artesanías y separadores de libros y Cleotilde la hacía de traductora y hasta de panadera. El tiempo pasa y ellos siempre se quedan en ver en el río Jugurak cuando se pierden sin destino entre los bosques de las ciudades que visitan. La historia en sí es un viaje, por lo cual es poético que no se haya podido transcribir, puesto que los grandes viajes se viven y no se desperdician en hablar de sí mismos. Pero eran hermosos los diálogos asimismo que tenían cuando uno dormía mientras el otro vigilaba la puerta. Donde estuvieran, no importaba, eran imágenes que se fundían en el amor cíclico y griega. Metanota, Fervario 2051. Ah, está bien. Admito que mi razón por la cual no quiero mencionar la referencia de dónde tomo este apunte es, porque es muy posible que sea falsa, un fanfic o un complemento canónico, que a mi parecer es aceptable y especula bien y da nuevos detalles que son fabulosos para la historia. Que Cleotilde fuera políglota, repostera y toxicología seguro armarían a un personaje y arquetipo muy interesante, pero que no se pueden dar del todo por cierto. De un panegírico que encontré circulando saltarín en mis clases de filantropía. Era sabida la evocación de la historia y adjudico el anterior texto a la autoría de alguna de mis rosas compañeras enamoradizas que, por aquel tiempo, entre distracciones de jugo de naranja, cuánto trabajo les costaba entender el sistema financiero manifestacionista. Ellas también fueron las que amaron tanto el pequeño cuento llamado Dos extraños.